Alfred Hitchcock, el maestro del suspenso, creó una de sus películas más recordadas en 1963, Los pájaros, una obra que dejó una marca gigante no solo en la historia del cine de terror, sino en la historia del cine en general. Fue una película que rompió moldes, desconcertó a críticos y espectadores y consolidó aún más el legado de Hitchcock como un director capaz de convertir lo cotidiano en una fuente de puro terror. Aves comunes, inocentes y parte del paisaje habitual pasaron a ser símbolos del caos, el misterio y la amenaza invisible. Hasta el día de hoy, Los pájaros sigue siendo analizada, homenajeada y recordada como un referente absoluto. Sus planos, su atmósfera, su sonido o la falta de él y sus ambigüedades siguen siendo estudiadas en escuelas de cine. Pero lo que casi nadie sabe es que más de 30 años después, alguien decidió hacerle una secuela. Sí, una secuela oficial. Y no estamos hablando de un gran estreno en cines con un director de renombre, sino de algo muy diferente, una producción para la televisión de bajo presupuesto que pocos recuerdan, que pasó sin pena ni gloria y que muy probablemente Hitchcock jamás habría probado. Hoy vamos a hablar de Los pájaros 2, la extraña secuela de Los pájaros que casi nadie vio y que tiene una historia detrás digna de contarse, decisiones extrañas, resultados dudosos y una conexión mínima con la obra original. Si les interesan este tipo de temas, hace un tiempo hicimos en el canal un video descubriendo la secuela escondida de la Nosferatu de Werner Herzog. Muchos de ustedes se sorprendieron con su existencia, así que si lo quieren ver, les dejo en la descripción el enlace porque es un video imperdible. Y ahora sí, vamos con Los pájaros. Acompáñenme hasta el final porque les voy a contar un montón de cosas locas que no sabían sobre esta película. En 1963, Alfred Hitchcock ya era un director absolutamente consagrado, una figura indiscutible del cine mundial. Había forjado una carrera sólida y coherente con un estilo único que mezclaba suspenso, intriga y una puesta en escena meticulosa. Venía de filmar algunas de sus obras más celebradas como Vértigo, una compleja exploración de la obsesión y el deseo, La ventana indiscreta, un thriller voyeurista, Psicosis, que rompió moldes en el cine de terror y cambió para siempre la forma de contar historias dentro del género. Para principios de los años 60, Hitchcock ya no tenía nada que demostrar. Sin embargo, lejos de acomodarse, continuó buscando formas de reinventarse y de llevar el lenguaje cinematográfico a nuevos terrenos. Es cierto que su carrera se encontraba en la etapa final, pero aún le quedaban títulos importantes por ofrecer. Durante esa década solo dirigió 5 películas, pero cada una tuvo su peso específico. Empezó la década con Psicosis, una obra que descolocó al público y a la crítica, y luego continuó con Los pájaros en el 63, seguida por Marnie en 1964, Cortina rasgada en el 66 y Topaz en 1969. Ya en los 70 realizaría solamente 2 películas más, Frenesí y La trama, que marcaron el cierre definitivo de su filmografía en vida. En ese contexto de madurez artística y libertad creativa, Hitchcock decide adaptar un relato breve de Daphne du Maurier titulado The Birds y transformarlo en un largometraje muy ambicioso. Con Los pájaros, Hitchcock no solo construyó un thriller sobre ataques de aves, sino que elaboró una fábula oscura cargada de ambigüedad sobre el miedo a lo desconocido, el caos que irrumpe en lo cotidiano y la fragilidad del orden humano frente a una naturaleza inexplicable. La película fue un hito por múltiples razones. Técnicamente innovadora, utilizó una combinación pionera de efectos especiales y un trabajo de sonido notable sin música incidental, lo que le confería una tensión especial escena a escena. Narrativamente rompía con las estructuras clásicas, ya que no había una explicación clara para la violencia de las aves, lo que convertía la amenaza en algo aún más inquietante. Las víctimas no eran culpables de nada, ni había un villano visible que se pudiera derrotar. Solo quedaba resistir y sobrevivir como podían. Las imágenes de Debbie Harry siendo atacada por gaviotas en el techo de la escuela, o esa secuencia final silenciosa, desoladora, con los personajes saliendo lentamente de la casa mientras miles de aves los observan sin moverse, se volvieron icónicas. Son planos cargados de tensión y una poesía macabra. Han entrado en la historia grande del cine y han influenciado generaciones de cineastas. Los pájaros planteaba una posibilidad escalofriante. ¿Qué pasaría si la lógica del mundo se rompe sin aviso? ¿Y si las criaturas que conviven con nosotros de manera aparentemente inofensiva se revelan sin razón aparente? Esa angustia, ese desconcierto, es lo que Hitchcock supo plasmar como nadie. No necesitaba en este caso monstruos ni asesinos seriales,
le bastaron simples aves. El impacto de la película fue enorme. A pesar de recibir críticas mixtas en su estreno, con el tiempo se convirtió indudablemente en una obra de culto, inspirando a generaciones y generaciones de cineastas. Pero nadie pensaba que décadas después alguien se atrevería a continuar esta historia. Para entender esta secuela hay que viajar hasta los años 90. En 1994, la cadena de televisión Showtime decide hacer una secuela directa de Los pájaros, pero con un presupuesto reducido y sin ningún tipo de aval de la familia de Hitchcock, quien, claro está, había fallecido en 1980. El proyecto recae en las manos de Rick Rosenthal, un director conocido por haber dirigido Halloween 2, la secuela del clásico de John Carpenter, algo que en principio no suena nada mal. Halloween 2 es una muy buena secuela y había demostrado que Rick Rosenthal era un director competente para llevar a cabo otra secuela por encargo. Y acá podemos hacer un paréntesis, y es que aunque sonara mal la idea de hacer una secuela de un clásico de Hitchcock, no había salido mal con Psicosis, por ejemplo, que se terminó transformando en una franquicia de 4 entregas, siendo la segunda y la tercera sorpresivamente muy buenas. La cuarta ya es un telefilm que no gozó de la misma calidad y eso se notó. La idea de Los pájaros 2 era aprovechar el renacimiento del cine de terror en los 90, impulsado por franquicias como Scream y la nostalgia por los clásicos de décadas anteriores. Sin embargo, este proyecto nació con problemas desde el inicio. A diferencia de Halloween 2, donde al menos intentó respetar la esencia del original, en Los pájaros 2, El fin del mundo, así es como se la tituló, se encontró con un guión que no funcionaba, limitaciones de producción y de decisiones creativas con las que no estaba de acuerdo. El libreto corrió a cargo de 2 personas, Robert Ainsworth y Ken Witt, ambos que tenían experiencia escribiendo secuelas, por ejemplo La Mosca 2 o Pesadilla 4 y posteriormente Riddick, pero según el director Rosenthal, el guión era tan malo que luego de cumplir su trabajo por encargo retiró su nombre. Pidió que en los créditos apareciera el seudónimo Alan Smith, un recurso utilizado por directores que no quieren que su nombre se asocie a una película que consideran fallida. Y la verdad, viendo el resultado final de Los pájaros 2, yo también escondería mi nombre de los créditos finales, porque lo que hicieron es una falta de respeto a la película de Hitchcock. Pero sigamos, el rodaje también tuvo sus complicaciones. El presupuesto ajustado significó menos días de filmación y una postproducción apresurada, y vaya que se nota. Los efectos visuales, un elemento clave en una película sobre ataques de aves, quedaron a medio camino entre lo práctico y el incipiente CGI de los 90, con resultados que hoy resultan catastróficos. Quiero que piensen lo siguiente: esta producción no era una cosa barata de la Sci-Fi o una producción de la Asylum o Full Moon, estaba Showtime detrás y había verdaderas intenciones de hacer un producto digno, pero el resultado es una catástrofe de proporciones bíblicas. Incluso dentro de la misma producción había dudas sobre si esta película debía existir, pero Showtime siguió adelante con la idea, creyendo que el título por sí solo generaría suficiente interés. El elenco no tiene ninguna estrella de renombre, pero sí algunos nombres curiosos. En el papel principal está Brad Johnson, un actor que había trabajado en Always de Steven Spielberg. Lo acompaña Chelsea Field, que tuvo algunos papeles en los 80 y 90, y una actriz que sí les va a sonar, Tippi Hedren. Sí, la protagonista de la película original aparece en esta secuela, pero no en el mismo papel. En lugar de repetir su icónico personaje de Melanie Daniels, interpreta a otra mujer llamada Helen. ¿Por qué? Nadie lo sabe. Esto ya no tiene sentido, pero vamos con la trama. La película sigue a Ted y a May, un matrimonio que, tras la trágica muerte de su hija menor, decide mudarse temporalmente a un pequeño pueblo costero junto a sus 2 hijas. Ted es escritor y espera encontrar en ese ambiente la inspiración para un nuevo libro, pero lo que no sabe es que en ese pueblo tienen un problemita con los pájaros. Al principio todo parece normal, pero pronto empiezan a aparecer señales raras: gaviotas que se comportan de manera agresiva, pájaros muertos en las playas y lugareños que, en lugar de alarmarse, parecen resignados a que estas cosas pasan. Las cosas se salen de control cuando las aves comienzan a atacar a los habitantes del pueblo sin razón aparente. Y no estamos hablando de ataques esporádicos, sino de bandadas enteras lanzándose contra la gente con una furia inexplicable. En paralelo, Ted intenta lidiar con sus propios traumas mientras su relación con May se deteriora. Mientras tanto, el sheriff del pueblo y otros personajes intentan minimizar la amenaza hasta que ya no pueden ignorarla más. En la recta final, el pueblo se convierte en un campo de batalla. Miren qué trepidantes estas secuencias, con los protagonistas intentando escapar mientras las aves desatan el caos,
Y así, sin demasiadas explicaciones ni un cierre contundente, la película simplemente termina dejando un montón de preguntas sin respuesta. A ver, ¿por dónde empezar? Primero, el tono. Mientras que Los pájaros de Hitchcock manejaba la tensión de forma magistral, esta secuela parece una telenovela con ataque de aves de por medio que se suceden cada tanto. El guión es flojo, los personajes no generan empatía. Además, la presencia de Tippi Hedren en un papel que no tiene nada que ver con el original solo genera confusión. En lugar de suspenso hay escenas mal dirigidas y efectos especiales bastante vergonzosos. Y es que los pájaros ya no inquietan, ahora dan pena o risa. Se nota la falta de presupuesto, pero lo que más duele es la falta de visión. Las actuaciones parecen sacadas de un drama escolar. Nadie parece convencido del guión que tiene entre manos. Y con razón, los diálogos son torpes, las motivaciones de los personajes absurdas y la dirección plana como una tabla. En este momento, déjame saber si sabías de la existencia de esta secuela de Los pájaros. Si te gustó este video, agradeceríamos mucho tu pulgar arriba, lo que nos va a permitir seguir creciendo y seguir trayendo videos de este estilo. Me despido de ustedes y nos vemos en el próximo video con más terror.